Entonces ya empecé a grabar. Listo. Entonces, ya ofreciéndoles disculpas porque se fue la luz. Vamos a volver a hablar, como les estaba mencionando, de los tipos de argumentación, especificando o introduciendo, digamos así, la interpretación jurídica con la interpretación constitucional. Y estábamos hablando de que todo era susceptible de interpretación, ¿sí? Tanto los signos, los textos, el arte, la música. Y ahora que estamos mencionando a Gabriel García Márquez, que falleció en el 2014, si mal no estoy, en su libro El coronel no tiene quien le escriba, hay algo que interpretar, ¿sí? Y a veces, digamos que ustedes decían, bueno, hay un sentimiento ahí, Juan Manuel tiene muy presente el libro, y Juan Manuel, ¿qué era? Digamos que en contexto era alguien muy pobre, ¿sí? Era un coronel que estaba esperando su pensión, y además de ello, ¿qué tenía? Lo que te estaba mencionando. ¿Por favor, ¿lo recuerdas? El gallo de pelea, que era el que alimentaba a toda costa, ¿no? Bueno, ¿ustedes por qué creen que el gallo estaba ahí? Si no estoy mal, era por el hijo, que era lo que le había dejado el hijo, pues porque el hijo murió, precisamente como en una pelea de gallos, no recuerdo muy bien. ¿Creen que hay un tipo de interpretación en, digamos que en el término general del gallo? O sea, el por qué el gallo estaba ahí o no. ¿Qué representa para ustedes el gallo? ¿Hay alguna representación? Paula. ¿No? Paula. ¿Paula está ahí? Sí, yo creo que sí. Perdón, profe, qué pena, me distraje un momento. ¿Cuál es la pregunta? Dale, no te preocupes. Estamos hablando del coronel no tiene quien le escriba, el tema de interpretación. Entonces, ¿crees que el gallo representa algo en ese libro? O sea, en ese contexto. Pues te soy honesta, yo no conozco la obra, no me atrevo a opinar, Listo. infortunadamente no la conozco. Está bien, Paula, no pasa nada. Alejandra, Alejandra que está levantando la mano. Es el gallo, yo considero que es como, para el coronel es como una esperanza, ¿no? Porque y representa a su hijo, mientras que para la esposa del coronel es como el recuerdo del hijo. Entonces son como dos visiones contrapuestas en el mismo animal, en el mismo elemento. Es como una posición entre ellos dos, ese animal. Eso es lo que yo entiendo cuando leí el libro, eso fue lo que yo entendí. Bueno, muy bien. Pues les cuento que Gabriel García Márquez en una conferencia, antes de fallecer, le hicieron esta misma pregunta, ¿no? La que yo les estoy diciendo a ustedes. Le decían, bueno, cuando escribiste el libro, cuando lo estabas como tal redactando, cuando te estabas inspirando, ¿por qué el gallo? Sí, todos decían tal cual lo que ustedes mencionaban. ¿Es esperanza? ¿Es ese recuerdo del hijo? ¿Qué representa el gallo? Entonces dijo Gabriel García Márquez, no, el gallo lo puse porque cuando estaba escribiendo, en el lugar donde estaba, escuché un gallo de fondo. Y me pareció curioso ponerlo. Y ya. Entonces aquí nos damos cuenta que no todo es susceptible a interpretación, ¿sí? No todo es como lo que nosotros imaginamos, sino que hay ciertas cosas que tienen un porqué y otras son simplemente exegéticas, están ahí porque sí, porque tal cual lo menciona. Eso también está en el derecho, ¿no? Si ustedes si ustedes, nosotros, nos ponemos a revisar la norma, hay normas supremamente claras que no dan lugar a interpretación porque está tácitamente escritas. ¿Listo? Entonces ya revisando, digamos que la interpretación, en términos generales, hoy yo quiero hablar de género y especie, ¿listo? Para que ustedes tengan eso claro. La interpretación es el género, ¿listo? O sea, la interpretación es ese globo gigante donde está metido todo lo que acabamos de decir, los signos, el texto, el arte, la música,
nuestras, digamos que todo el tema de interpretación legislativa, bueno, en fin, todo es sujeto de interpretación en cierto momento, ¿no? Porque como lo decíamos, a veces, en ocasiones, las cosas son tan claras o tienen un sí y ya no hay un por qué. Entonces, eso es digamos que ese es el género. La interpretación jurídica es la especie, ¿listo? Y la interpretación constitucional, que es lo que estamos mencionando el día de hoy o lo que vamos a hablar el día de hoy, es la especie de la interpretación jurídica. Entonces es como un globito. El globo gigante es la interpretación, luego viene el globo un poquitico más pequeño dentro de ese globo gigante y es la interpretación jurídica. Y por último viene la interpretación constitucional. ¿Listo? ¿Quedó claro hasta ahí? María Camila, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo vamos? Bien, pero oye, ¿no sería al revés? ¿No se supone que la Constitución está por encima de todas las leyes? Entonces, ¿no sería más bien la especie y la interpretación jurídica sería la especie de la especie? No, ¿por qué? Porque ustedes van a observar que la Constitución tiene, digamos que tiene como unas partecitas, ¿sí? Que no son sujetos de interpretación. Si ven que lo que yo les estoy diciendo es cómo ustedes pueden abarcar esa interpretación, lo general, que es la interpretación global, la pueden, digamos que le pueden dar un significado. Ustedes les pueden dar el significado. La interpretación judicial, que la hace directamente los jueces, la realizan de una manera que ellos pues tienen la ley, pero justifican o argumentan el porqué de las decisiones. Y si revisamos la interpretación constitucional, los artículos que están ahí, que son más o menos 380 artículos, si no estoy mal, en este momento se me escapa si hay un número más allá, es porque tenemos que acatarla tal cual. Artículo 4, lo que tú decías de la Constitución política es, la Constitución es norma de normas, ¿no? Entonces, no hay una interpretación más allá. Ustedes se van a dar cuenta más adelante cómo se conforma esos artículos, ¿sí? Que tienen un enunciado, que van más allá de ese tema de interpretación constitucional. Por eso es que es en un globo pequeñito, porque es límite, ¿sí? Lo que decía David en un momento, y era, en el derecho, en esa interpretación que nosotros realizamos, no podemos ser como libres si no hay una limitación en sí. Tenemos que acudir a la norma, ¿listo? Entonces ya saben por qué el globo grande, el globo pequeño y el globo más pequeñito. ¿O aún no, Iván? Sí, pero pues yo lo entendí personalmente, por eso te pregunto, porque lo entendería que va de mayor a menor. Y para mí, pues lo que nos han enseñado hasta ahora, no sé si salí engañado, es que pues la Constitución está por encima, o sea que sería el globo grande, y de la interpretación pues hay digamos, varios conceptos, porque se supone que la Constitución dice que los puede estar dedicados al imperio de la ley, o sea, sometidos al imperio de la ley. Y tú dices que la Constitución es una norma que ya está interpretada, pero para eso existe la Corte Constitucional que justamente interpreta la Constitución. Entonces, pues la inquietud que yo tenía es que el globo grande, de acuerdo a lo que nos han explicado, pues es la Constitución, y luego sí baja uno a la interpretación jurídica, porque por encima de la Constitución, supuestamente, entre comillas, pues no hay nada. Entonces, eso es la inquietud. Bueno, hablando de la Corte Constitucional y lo que tú mencionas, esto no lo estoy diciendo yo, ¿sí? Aquí ya cito a Bernal Pulido, ya saben quién es Bernal Pulido, ¿no? Por todo este tema de los escándalos que ha tenido últimamente. Bernal Pulido era magistrado de la Corte Constitucional hasta el mes pasado, que pasó su renuncia al Congreso de la República y que pues actualmente va a empezar a trabajar con la empresa pública de Medellín, ¿sí? Ustedes ya saben quién es Bernal Pulido. Bernal Pulido dictaba, no sé muy bien, eso yo me acuerdo que lo vimos el año pasado, en la maestría de Derecho Constitucional de la Universidad de La Sabana, interpretación. Interpretación jurídica, interpretación judicial y esa interpretación constitucional. En su libro de interpretación jurídica, él traduce a Robert Aletti porque él estuvo en Alemania, él dice que él fue discípulo de Robert Aletti, ¿sí? Y él lo traduce porque él sabe alemán. Entonces, él trae esa traducción y dice en su libro, un momento, tal cual lo que yo le estaba diciendo,
La interpretación es genérica, ¿sí? Y lo abarca desde el momento en que se puede interpretar absolutamente todo. Eso es lo que yo quiero que ustedes me entiendan en esta sesión. Yo puedo interpretar todo, textos, arte, música, en fin, ¿sí? Es general. Dentro de esa interpretación general hay otros tipos de interpretaciones. Y hablando específicamente de la interpretación jurídica, es una especie dentro de esa interpretación general, ¿sí? Que es el género, como les decía. Y la interpretación constitucional va dentro de esa interpretación jurídica, es decir, es mucho más específico. Y en este caso, lo genérico sería la interpretación jurídica, porque es mucho más amplia. Entonces, ¿por qué le damos esto? Entonces tú me dirás, no, pero es que la Constitución es norma de normas. Entonces Bernal Pulido también decía que la interpretación judicial tiene dos características, ¿sí? Vamos por ese lado. Entonces, la primera es que se interpreta como tal los enunciados jurídicos. Recuerden, enunciados jurídicos. Y la segunda surge de evidencias válidas obtenidas por los operadores jurídicos. ¿Quiénes son los operadores jurídicos? Quienes interpretan el derecho. ¿Listo? Ahí van los jueces, los magistrados. Eso se da en la interpretación judicial. Yo les quiero mencionar, digamos que en este espacio, es que la interpretación jurídica es genérica. ¿Listo? Ahí ya es como yo les estaba diciendo. ¿Quién lo hace? Tiene dos características. Es con enunciados jurídicos y lo realiza como tal los operadores jurídicos. ¿Listo? Hasta ahí, perfecto. La interpretación constitucional, que era lo que decíamos, que es la específica, es decir, la especie, se interpreta la Constitución y los textos constitucionales desde el punto de vista práctico. Y esto es una fuente de interpretación jurídica, ¿sí? Nosotros tenemos la Constitución, que es norma de normas, ustedes saben, artículo 4 de la Constitución, yo aquí tengo mi Constitución al lado, y es la que nos ayuda como tal a tomar ciertas decisiones. Un momento que me están llamando, por favor. ¿Aló? En este momento estoy en clase, ¿listo? Y por eso no te había contestado. Entonces, déjame, yo termino más o menos a las 11 y te devuelvo la llamada, ¿listo? Vale, igualmente, muchas gracias. Qué pena. Listo, chicos, qué pena con ustedes. Es que me habían llamado varias veces y como que me preocupé un poco. Pero bueno, entonces, volvamos a lo que les estaba diciendo. Partimos de esa interpretación, ¿no? De esos textos constitucionales, de ese texto constitucional. Entonces, la interpretación constitucional es una disciplina autónoma, no tiene que estar ligada a ninguna otra cosa, ya que la Constitución es la máxima jerarquía, tal cual como lo mencionaban ustedes. La interpretación constitucional, y esta es una pregunta que les hago, es, ¿ustedes creen que también hay términos políticos ahí? O sea, ¿las interpretaciones constitucionales son políticas? ¿Sí o no? ¿Qué creen? No deberían ser, pero son. Sí, sí, lastimosamente sí. Y como les mencionaba, en ese texto ellos dicen que sí es las interpretaciones constitucionales son políticas. A diferencia de otro tipo de interpretaciones, ¿no? Porque la interpretación hay otros ejemplos de interpretación. Recuerden que hay la interpretación histórica, teológica, lingüística, jurídica, bueno, en fin. Ahorita más adelante les voy a hablar de esos tipos de interpretación porque a mí lo que me importa es que a ustedes les quede claro esta, pero la interpretación constitucional sí son políticos. Y eso lo dice Bernal Pulido, ¿listo? En ese libro. Entonces, la Constitución ahí es donde yo les mencionaba que cómo revisar la Constitución. ¿Qué tiene la Constitución? La Constitución de nosotros tiene cláusulas abiertas, tiene cláusulas ideológicas, tiene un máximo rango, ¿sí? Eso lo tenemos súper claro. Tiene una labor de Estado, tiene principios, tiene valores, que es totalmente diferente, y eso lo dice en una sentencia Ciro Angarita Barón, que habla de principios, valores y bloque económico.
habla de cosas incompatibles. O ustedes, por ejemplo, me van a decir, ¿ustedes recuerdan el caso de Kika Nieto con las igualadas? Primero que todo, ¿saben quién es Kika Nieto? ¿Sí saben quién es Kika Nieto o no? Bueno, les comento. Kika Nieto es una youtuber, bueno, creo que era youtuber también, se fue. Dijo que se iba a retirar de YouTube, pero es una youtuber cristiana que realiza un contenido pues para todo tipo de personas, habla de sus experiencias personales y específicamente es eso. ¿Listo? Espérenme un momento. Listo. Entonces, eso es, digamos que esa persona es una influencer, tal cual como lo dice Pilar. ¿Y quiénes son las igualadas? ¿Ustedes saben quiénes son las igualadas? ¿Les suena el espectador? ¿Sí, David? ¿César? Sí, también sé quiénes son las. Muy bien. Bueno, las igualadas, digamos que es una sección como la puya y bueno, en fin, otras cosas que tiene ahí el espectador. Y ellas analizan de una u otra manera ciertos contenidos. Entonces, llega Kika Nieto en un video, dice que, bueno, que ella es de una u otra manera que tolera los homosexuales y que no está de acuerdo porque Dios hizo el hombre y la mujer, pero que tolera, ¿sí? Que es tolerante. Entonces, pues digamos que en esa libertad de culto, de buen nombre, Kika Nieto le pone una tutela a las igualadas, sí, porque las igualadas llegan y mencionan que Kika Nieto es homofóbica, ¿sí? Que Kika Nieto está creando un material para las personas y les está volviendo, digamos que está influyendo en cierta manera para que los niños no tengan esa libertad de culto, sino que los está orientando y los está cerrando en ese digamos que como de cierto modo, ¿sí? Ellos decían, pero oiga, Kika, tú que eres influencer tienes que cuidar esa manera de dirigirse al público y qué es lo que estás influyendo. Entonces, era como esa crítica que les estaba haciendo a las igualadas, recordando, por supuesto, ciertos derechos que tenemos nosotros en la Constitución, que Colombia, pues, es un Estado social de derecho, que tiene no sé qué, que el tema de la religión, bueno, en fin, eso lo decía las igualadas en ese video. Llegó la tutela a la Corte Constitucional, Bernal Pulido, de una u otra manera, conoce como tal el caso, Bernal Pulido es cristiano, claro está, y falla a favor de Kika. Imagínense. Entonces, aquí vemos que dónde está la libertad de prensa, ¿no? Porque ellas decían, oigan, pero es que nosotros estamos diciendo algo que es verdad, que está en YouTube, que ni siquiera lo han desmontado de YouTube, y nos toca dar pues esas disculpas públicas, ¿no? Entonces, hay cosas incompatibles en nuestra Constitución que son los derechos de prensa e intimidad y el buen nombre, ¿no? Porque si aquí es que me están vulnerando como tal mi buen nombre, ¿sí? Sí, porque no digo violación, porque ese es un término más sexista, para mí es vulneración. Entonces, en esos términos, eso es más o menos el caso. Entonces, ya ustedes pueden comprender que nuestra Constitución sí tiene cosas incompatibles, que de una u otra manera pues, hay una contradicción, ¿sí? Y más adelante, cuando el profe Alejo esté y les comente sobre otros términos de interpretación y es cuando se van a encontrar, por ejemplo, con el tema de ciertos vacíos como la vaguedad y después van a ver la ambigüedad. ¿Listo? Hay unas antinomias en el derecho. Entonces, digamos que hasta ahí claro, ¿cierto? ¿O alguna pregunta? Chicos, ¿están ahí? ¿Cómo vamos? Sí, todo claro. ¿Sí? ¿Todo claro? Estamos ahí. Listo. Ya pasando, digamos que de estos términos, las disposiciones constitucionales y su interpretación, que es lo que quiero mencionar ahora, es que la Constitución es un conjunto de enunciados. ¿Recuerdan que ahorita yo les iba a decir cómo estaba dividida como tal la Constitución? Ustedes ven los artículos, los títulos, bueno, pero en términos generales, la Constitución es un conjunto de enunciados denominados disposiciones constitucionales. ¿Listo? ¿Cómo se denominan esos enunciados? Disposiciones constitucionales.
La interpretación constitucional es el paso del intérprete a la disposición al producto. Es decir, ustedes dirán, bueno, ¿cómo así que es el paso que tiene el intérprete, que somos todos nosotros, de esas disposiciones, que como les dije, que son los enunciados son las disposiciones, al producto? Bueno, pero ¿cuál es el producto? Si ustedes tienen la Constitución a la mano, el artículo 11 de esa Constitución de 1991, hay una disposición, ¿sí? Hay un enunciado. Entonces sabemos que el enunciado es el artículo 11, ¿sí? Tiene un significado y es: el derecho a la vida es inviolable. Y ustedes ven ese artículo 11, dice, el derecho a la vida es inviolable. Y tiene un producto. ¿Cuál es el producto? Es la prohibición y el mandato de la norma. Entonces dice, no habrá pena de muerte. ¿Cuál es el mandato en ese artículo? ¿Cuál es el mandato? ¿A qué manda? Digámoslo así. Chicos, ¿los escucho? Alejandra, ¿a qué manda ese enunciado? A que no hay pena de muerte, que no se puede matar a nadie. Muy bien, que no se puede matar a nadie. ¿Listo? No hay pena de muerte. Entonces, ese es el producto. El producto es esa prohibición o mandato que tiene la norma. ¿Listo? Entonces, ustedes van a encontrar que en ciertos artículos está como tal la disposición, ¿sí? Que es el mismo enunciado, o sea, el conjunto de enunciados, que son los artículos, se denominan disposiciones constitucionales. Y después de esa disposición, que es el enunciado, viene un significado, que es el producto. El producto es la prohibición o el mandato en la norma. ¿Listo? Recuerden que la interpretación constitucional es la actividad intelectual del significado normativo. ¿Listo? ¿Quiénes están acá? Los intelectuales del derecho. ¿Qué son los intelectuales del derecho? Los que aman y estudian como tal todos estos comportamientos de la norma y el comportamiento social, ¿no? Porque ustedes entienden que el derecho no tiene que estar aislado de la sociedad o de la realidad. ¿Listo? Recuerden que las disposiciones son los textos. La norma como tal es la prohibición. ¿Listo? Eso lo dice como Camila, tal. un favor. Dime. ¿Me repites el concepto de la interpretación constitucional que dice que es la actividad intelectual de qué? ¿Me escuchaste ahí? Sí, no. Oh. Hello. Camila. Ah, sí. Camila, ¿nos escuchas? Felipe, ¿me deja escuchar? Gracias. Ya sabe la respuesta. Yo no le digo por acá porque me da pena. Ay, estaba hablando con el micrófono disque apagado. Ahora sí, ¿me están escuchando? Sí, ahora sí. Sí, señora. Listo, qué vergüenza con ustedes. Estaba contestándole a Alfonso. Sí, Alfonso, tú Sí. me estabas preguntando sobre Sí, esa interpretación constitucional, que estabas dando como el concepto general de eso, pero pues no me quedó claro que decías Listo. que es la actividad intelectual Ajá, de la listo. normatividad. Sí, así es. La interpretación constitucional es la actividad intelectual que busca como tal un significado normativo, ¿sí?
¿Quiénes son los intelectuales del derecho? Los que estudian el derecho. El derecho no tiene que estar alejado de la sociedad, y eso lo hemos comprendido en el transcurso de nuestra carrera. ¿Listo? Entonces, la interpretación constitucional la realizamos todos nosotros, los amantes del derecho. Oye, Cuando pero hablamos de disposiciones, que yo creo que es ahí donde tú me ibas a hacer mención, las disposiciones son los textos, ¿sí? Lo que mencionábamos anteriormente que venían siendo los enunciados. Entonces, en términos generales, enunciados, que son las mismas disposiciones constitucionales, ¿sí? Que los enunciados también son denominados, disposiciones constitucionales, y esas disposiciones constitucionales las encontramos en los textos, ¿listo? Y la norma son la prohibición. En nuestro caso, en nuestra Constitución Política del 91, y ponía el ejemplo del artículo 11, hay una disposición o un enunciado que viene siendo un texto, ¿no? El derecho a la vida es inviolable. Pero viene una prohibición, ¿sí? Que viene siendo el producto, que era lo que les mencionaba. No habrá pena de muerte. ¿Listo? Ese es el mandato constitucional. Esa es la norma que está ahí y nos dice, un momento, no habrá pena de muerte. ¿Listo? ¿Hasta ahí claro? Sí. Uh-huh. Cuando hablas de no habrá pena de muerte, dijiste que es ¿qué? Perdón. Es el producto, ¿listo? Es la norma, o sea, ese es el producto de la norma, la prohibición. No habrá pena de muerte. Lo dice tal cual el artículo 11. ¿Listo? Hasta ahí claro, ¿sí? Gracias, Camila. Muy bien. Yo les tengo un ejemplo bastante chévere para que ustedes más adelante lo realicen y tengan en cuenta. Y es que revisen la sentencia C082 del 2020, es de este año, teniendo en cuenta un problema jurídico, y es, ¿cuál fue la norma que se construyó? Ahí se construyó una norma en esa sentencia. Esa sentencia habla de los BID. Creo que el profesor Alejandro ha venido hablando de este tema, y es los bienes de interés cultural, ¿sí? Entonces, cuando ustedes realizan como tal esa interpretación, leyendo como tal la sentencia, se van a encontrar que crearon una norma, ¿sí? Que hay una norma en construcción y que tiene un significado. ¿Listo? Entonces, cuando quieran, revisen esa sentencia, la C082 del 2020, miren el problema jurídico, digamos que un problema jurídico es cuál fue la norma que se construyó, revisen el significado de esa norma, porque recuerden que la interpretación tiene un significado, sí es lo que nos quiere dar a entender, y por último, pues busquen una respuesta a esa pregunta, así como que, bueno, ¿cuál fue? ¿Dónde fue? ¿Cómo fue? Si están de acuerdo o no a la prohibición, ustedes se van a dar cuenta cómo es como tal, ¿sí? Pero ustedes se van a, digamos que en el transcurso que van leyendo esa sentencia es bastante interesante. Hay un tránsito, ¿sí? Hay un tránsito de la disposición a la norma a lo planteado. O sea, ustedes se van a dar cuenta que la norma está ahí tal cual, pero hay una construcción, ¿listo? Y hay un test de proporcionalidad, que eso lo trae también la Corte Constitucional. ¿Listo? ¿Cómo? Chicos, ¿están hablando? ¿Alguna pregunta? No, yo tengo una interpelación. Sí. Es que yo creo, digamos, listo, está bien, todos somos intérpretes del derecho, pero vea lo mismo, esa interpretación se ve limitada. Es decir, digamos, yo no puedo interpretar la Constitución y las leyes a mi manera, a excepción de la Corte Constitucional, claro está. Digamos, y digamos, es exactamente, o digamos, mira, te lo digo desde mi punto de vista, yo trabajo en un juzgado, yo fallo tutelas. Digamos, yo puedo tener muchas nociones de lo que es justo e injusto, pero yo no puedo basarme en mis nociones, sino en los precedentes jurisprudenciales y lo que dice la norma constitucional, ¿ves? Y digamos, tal vez mi pensamiento no lo plasma así, pues por eso, pero cuando llega a la corte se puede plasmar lo que yo pienso porque ellos tienen la libertad que de pronto yo no tengo. Pero la corte también es, digamos que, para que te den la razón tienes que argumentar muy bien, ¿sí? Y eso es lo que ustedes van a aprender en esta clase. Bueno, en esta sesión no, en el transcurso de todo el semestre, porque tampoco uno aprende a argumentar de la noche a la mañana. La argumentación es de construcción. Ustedes se van a dar cuenta que hay bastante, pero bastante métodos de interpretación, ¿sí? Que ahorita cuando les hable, por ejemplo, de la interpretación histórica, es la construcción de los hechos
en cuanto a lo que ha pasado, ¿sí? Entonces yo voy a interpretar de una forma histórica, por ejemplo, en el conflicto interno armado, o por, ay no, acá les tengo un ejemplo, mejor dicho, de esa interpretación, y es la 1448 del 2011, que es la ley de víctimas, si mal no estoy. Esa es de manera histórica. Y si tú la quieres interpretar y quieres argumentar frente a esa, digamos que a esa norma, tienes que hacerlo por medio de, por ese medio. Tú decías, listo, pero es que estamos limitados, pero hay muchos tipos de interpretación y argumentación. Entonces, si argumentamos bien, por ejemplo, nosotros que somos los intelectuales del derecho y estamos sujetos a justificar el por qué, nosotros estamos argumentando todo el tiempo lo estamos haciendo. Entonces, si le decimos a la Corte Constitucional, por ejemplo, en una demanda de inconstitucionalidad, que ustedes lo van a ver en práctica constitucional, ustedes tienen que argumentar el por qué es exequible, inexequible o exequible condicional, ¿sí? Y ustedes verán si lo hacen por test de proporcionalidad, por test de razonabilidad, por, no sé, por ejemplo, Dworkin cuando habla de resolver un caso difícil lo hace por medio de la argumentación en cadena, que es otro tema que más adelante van a ver, o simplemente para solucionar un pequeño problema está el silogismo, ¿sí? Que también lo han visto y que hoy lo vamos a recalcar un poco. Pero es eso, David, ¿listo? Es que hay muchos tipos de argumentación, muchos tipos de interpretación y somos nosotros los que decidimos cómo argumentar y cómo interpretar dichas. Digamos que el derecho es supremamente subjetivo y lo digo de modo personal porque eso es una construcción de todos. Yo siento que la academia no se aprende solamente de allá para acá, sino de aquí para allá también. O sea, entre todos, tanto el docente como los estudiantes, se aprende. Entonces yo siento que el derecho sí es supremamente subjetivo en cierto momento porque está el intelectual del derecho y somos nosotros quienes decidimos cómo interpretar o cómo argumentar. Entonces sí hay ciertas limitaciones, pero todo ya está, digamos que no todo está escrito y tenemos esa libertad de poder opinar y realizar nuestros alegatos, ¿sí? Por eso está el derecho, para construir sociedad y para buscar ciertos lineamientos. Entonces, yo estoy de acuerdo con lo que dices, con lo que planteas, pero pues hay que seguir construyendo, ¿listo? Entonces, recuerden el ejemplo que les decía, busquen, los derechos fundamentales están ahí también en ese ejemplo. Hay ciertas cosas que es bastante interesante y es que ese ejemplo como que los envía a un artículo que es el artículo 72 y ustedes van a saber ese tema de las normas, ¿no? De la fuente normativa, de las disposiciones, bueno, en fin. Entonces, para eso tienen que revisar también la teoría pura del derecho de Kelsen y los derechos fundamentales de Aletti, ¿listo? Son textos recomendadísimos para que ustedes, pues ya después de este tiempo en nuestra carrera de Derecho, hay que leerlos, hay que recuperar esos contextos y deberían revisarlo. ¿Listo? Entonces, yo quiero ya abarcar lo que mencionabas, David, y es que, por ejemplo, cuando hablamos de derechos fundamentales, por ejemplo, Lindahl es un autor que ha venido expresando que hay una disposición, ¿sí? Frente a una norma y que uno tiene que identificar como tal esos derechos fundamentales. Los derechos fundamentales tienen 3 elementos, ¿listo? Eso lo tienen que tener ustedes claro. Y es, volvemos a la disposición, a la norma y a la posición, ¿listo? Recuerden, los derechos fundamentales tienen 3 elementos. Disposición, norma y posición, ¿listo? Esto refiriéndose a los tipos de derechos, ¿listo? Ustedes revisan, por ejemplo, el artículo 16 de la Constitución, que es el libre desarrollo de la personalidad, y el derecho al agua, por ejemplo, el artículo 26 de la Constitución africana, y estas son 2 disposiciones. Lo estoy haciendo de manera general, ¿sí? Tenemos la Constitución de nosotros, artículo 16, tenemos, por ejemplo, la Constitución africana, artículo 26, que ahí habla del tema del agua. Pero tienen 3 elementos, y es la disposición, que era lo que veníamos hablando de los enunciados, ¿ustedes recuerdan eso?
lo acabamos de mencionar, y tiene un tema normativo, que vienen siendo los productos, y una posición, porque hay una categoría de derechos fundamentales, derechos sociales, ¿sí? ¿Recuerdan en derechos humanos cuando hablamos de derecho de primera generación, segunda generación, tercera generación? Ustedes ya tienen eso claro, ¿cierto? En este momento estamos viendo esa materia. Ah, listo, perfecto. Entonces, mejor aún, porque así cuando ustedes estén ahí revisando como tal todo este tema, se van a dar cuenta de lo que les estoy, pues, de lo que les estoy comentando. Por otro lado, chicos, pues siguiendo la interpretación constitucional, la Corte, como lo mencionaban ustedes, la Corte Constitucional hace un ejercicio argumentativo, por ejemplo, en la parte resolutiva, ¿sí? Ustedes saben que después de cada decisión o cada interpretación que viene realizando la Corte Constitucional, en su sentencia C, por ejemplo, que son de constitucional, hace una resolución, ¿sí? La resolutiva viene siendo supremamente sencilla y es que ellos utilizan el silogismo, ¿listo? Ya con el profesor, con el profe Alejo, habíamos hablado de premisa mayor, premisa menor y la conclusión, chicos, ¿o todavía no? Sí, en la otra materia que nos dictó. Ahorita la enunciamos en la primera clase, pero no la trabajamos. Sí, la enunciamos en la primera clase. ¿Me pueden decir qué es la premisa mayor? ¿Ustedes qué recuerdan de la premisa mayor? Es como la norma general, ¿no? Digamos, la norma general, la menor ya se adapta al caso en particular. Y con esas dos relaciones, esas dos interpretaciones, llega a la conclusión de si tiene o no tiene el derecho, o bueno, dependiendo del caso, ¿no? Bueno, ok, pues les voy a dar un tip, ¿listo? Para que lo tengan ahí súper presente. La premisa mayor, esa premisa mayor es la norma, ¿listo? ¿Sí? Siempre se empieza regularmente por un sí. Por ejemplo, el profe les comentaba a ustedes y creo que les va a preguntar que ustedes vieron eso, creo que el semestre pasado, no me acuerdo muy bien. ¿Ustedes vieron lógica? Sí, claro, ¿cierto que sí? Lógica matemática ya lo vieron, ¿sí? Estamos viendo también ahorita. Ah, la están viendo también. Ah, bueno, mejor. Ustedes van a poder complementar todas estas clases. Ustedes en lógica van a ver que les van a enseñar premisa mayor, entonces P, entonces Q, por tanto P. Entonces, siempre empieza sí, entonces, por tanto. ¿Listo? Sí, entonces, por tanto. Ejemplo, pongamos. Sabiendo que la premisa mayor viene siendo la norma, entonces, si el derecho a la vida es inviolable, la premisa menor, vamos para la premisa menor ahorita, esa es la premisa mayor, ¿sí? Está. Artículo 11, la norma, ¿listo? El derecho a la vida es inviolable, no habrá pena de muerte. Premisa menor, vamos con los hechos. Siempre en la premisa menor van los hechos, chicos. Siempre, siempre. Entonces, Pablo asesinó a Juanito, ¿sí? Quieren interponer o quieren dar pena de muerte, supongamos. Sabemos que Pablo vulneró un derecho fundamental, que es el derecho a la vida, pero hay que darle pena de muerte, sabiendo que la premisa mayor que viene siendo la norma nos dice que no habrá pena de muerte. Por lo tanto, recuerden muy bien esas conexiones, por lo tanto, que viene siendo la conclusión, Pablo no tendrá pena de muerte. ¿Listo? Entonces ya saben, para construir como tal ese silogismo, empezamos por un sí, que viene siendo la premisa mayor, digamos que esto no es personal, y yo siempre lo empiezo así. Sí, entonces, por tanto, sí me da el lugar, ¿sí? Como que me da el impulso de empezar con la norma, que es la premisa mayor. Entonces, voy y relaciono los hechos con esa premisa menor. Si pongo la premisa menor, viene siendo los hechos, por tanto, viene siendo la conclusión. Esto lo va a tomar el profe Alejo en la próxima sesión y les va a enseñar y les va a poner una actividad, creo que va a ser la bola rápida. Recuerden que él en ciertas clases pone algún caso para que ustedes lo resuelvan y si lo tienen bien, tienen 5 en todo el corte. ¿Listo? Entonces, recuerden esto, digamos que yo lo estoy tomando bastante general, pero el profe va a ahondar muchísimo en lo que les estoy diciendo.
Entonces ya saben cómo se construye como tal el silogismo, ¿no? Premisa mayor, premisa menor, conclusión. Y si quieren tener como esos conectores, entonces sí, entonces por tanto, premisa mayor, norma, premisa menor, hechos, y la conclusión viene siendo lo que nosotros realizamos como esa subsunción entre norma y hechos. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Eso lo dice, por ejemplo, Alexi, llamando lo anterior como una él habla de una fundamentación interna, ¿sí? Cómo internamente justifican o realizan esa argumentación, esa solución. ¿Listo? ¿Qué tal? ¿Hasta ahí todo claro? Eso es lo que hacía mención al silogismo, ¿cierto? Eso hace alusión al silogismo. Así es. Bueno, digamos que es al momento de fomentar como un todo, ¿no? Justificar o argumentar una premisa se denomina fundamentación externa. ¿Listo? Lo que yo les acabo de decir, digamos que Alexi habla de que hay una fundamentación interna y una fundamentación externa. ¿Listo? Entonces, lo que acabamos de hacer, que es bastante sencillo, que digamos que es sencillo cuando uno conoce el derecho, cuando uno sabe a qué norma acudir, realizamos como tal eso, ¿sí? Así es sencillito, y listo. Esto es una fundamentación interna, lo hacemos nosotros mismos. Pero cuando argumentamos, digamos que cada premisa y decimos por qué, el por qué, damos ese significado, lo denomina fundamentación externa. Por ejemplo, en las sentencias, se hace una fundamentación externa porque se justifica todo, ¿listo? Todo lo justifica. Ellos sí, efectivamente tienen ese silogismo, la fundamentación de un silogismo viene siendo como les acabo de mencionar, pero cuando es argumentativo, cuando lo que realizamos es la argumentación o la explicación como tal de esas premisas, ya son la fundamentación externa, ¿listo? En las sentencias se hacen fundamentación externa. ¿Listo? ¿Hasta ahí claro? ¿Sí, chicos? Sí, claro. Sí, bueno, está bien, está bien. Entonces, Andrea, ¿estás ahí? Andrea no está. Sí, María Camila, Hola, Andrea. qué pena interrumpir. Dale, ¿Te puedo pedir un favor? Se me presentó un inconveniente, necesito salir. Listo, Entonces, si quieres, pues, ¿sí? vete, no pasa nada, sí, no hay ningún problema. Ustedes saben que aquí comprendemos. Listo, vale. Yo me pongo al tanto el restante de tiempo. Listo, no te preocupes que esta Vale, grabación muchas va a estar gracias. en YouTube. Ya el profe creó un canal, entonces vamos a subir las sesiones a YouTube para que ustedes puedan acceder a ellas y pues puedan repetir como tal la clase. ¿Listo? Jairo. Ay, muchísimas Jairo. gracias. Listo, dale, que estés muy bien. Jairo, ¿cómo estás? ¿Cómo vamos? ¿Jairo está ahí? Bien, María Camila. Ah, Sí, bueno, señora, me por alegra aquí estoy mucho. poniéndote cuidado. Ah, muy bien. Jairo, ¿cuáles son esos fundamentaciones? O sea, cuando uno denomina la fundamentación, ¿en qué contextos está la fundamentación? ¿Cuáles son esas fundamentaciones? Hay dos Bueno, tipos es de que se fundamentación. me va. Las acabamos de Señora, decir. Hay dime. dos tipos. Ajá. Sí, hablamos que, por ejemplo, en lo que tú explicabas, que los silogismos van de lo general a lo particular. Y de acuerdo a eso, pues damos la interpretación y damos unas conclusiones. Muy bien. El silogismo, así como tú lo estás narrando, ¿sí? Premisa mayor, premisa menor, conclusión. ¿Qué tipo de fundamentación es? ¿Interna o externa? Pues yo diría que es una de acuerdo a mi opinión, yo diría que es una fundamentación externa, porque estamos partiendo de algo general para llegar a una discusión, a una solución de algo particular. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre interna y externa? Pues que la externa está o viene afectada por factores externos de lo que o del tema que se esté discutiendo. Jairo, ¿me estás prestando atención? Claro, yo estoy aquí ¿Segurito? prestándote atención y poniendo cuidado. Bueno, está bien. Pues no, Jairo. Recuerda que cuando no argumentamos o no damos la explicación de simplemente esas premisas
premisas y esa conclusión es una fundamentación interna, ¿sí? Porque es superficial, o sea, no es por el hecho de decir, es que estoy agarrando lo general o particular, no, es la estructura como tal. En cambio, ¿sí? Por otro lado, si argumentas como tal esas premisas, ¿sí? Argumentos como tal, ese silogismo es una fundamentación externa. ¿Quién es esa fundamentación externa? Por ejemplo, en las sentencias, ¿sí? Cuando se tiene que explicar todo, se tiene que justificar sí o sí todo. ¿Listo, Jairo? ¿Claro? Listo. Sí, señora. Listo, listo, perfecto. Muy bien. Listo. Hasta ahí yo creo que está claro ese tema. Ahora vamos a, digamos que vamos a abarcar de una vez. ¿Cómo? Ya que te devolviste un poquito, ahí estabas dándole como ampliación al tema de la externa, pero ¿y la interna cómo la concluiste? Listo, listo, está bien. Entonces vamos otra vez y lo vamos a repasar. No pasa absolutamente nada. Recuerden que la interna se hace sin justificación, ¿sí? Simplemente el sí, entonces, por tanto. Así es sencillo. ¿Listo? La fundamentación interna viene siendo la premisa mayor, la norma, sin justificarla. O sea, yo no estoy diciendo de dónde nació la norma, en qué parte, quién la creó, cómo se creó, por qué se creó. No. Simplemente estoy diciendo que la norma, por ejemplo, en el ejemplo que yo les estaba dando, el artículo 11 está, ¿sí? El artículo 11 dice eso y lo pongo tácitamente. Artículo 11, está, ¿sí? Después narro simplemente un poquitico de los hechos sin argumentar el por qué sucedieron. ¿Sí? Entonces yo no estoy diciendo es que Pablo encontró a Juanito, no sé, realizando un hurto en su propiedad interna. ¿Sí me entienden? O sea, no estoy explicando eso. Simplemente estoy diciendo los hechos pequeños. Y estoy sacando una conclusión de esa norma y de ese hecho. ¿Listo? Así de pequeñito. Si yo, eso lo denomina como tal Alexi, y fundamentación interna, ¿listo? Pero, dice Alexi, pero si realizan como tal una justificación o argumentan como tal más allá esas premisas que acaban de realizar así de sencillito, es una fundamentación externa, ¿listo? Porque argumentan. Y eso en donde lo encontramos en las sentencias, porque ahí lo tienen que justificar todo. El juez o el magistrado no puede decir, ah, no, porque es que este artículo lo dice y porque me guié por este pequeño hecho, yo soluciono esto así, la conclusión es así y punto, ¿sí? No, ellos justifican todo poco a poco con los diferentes tipos de argumentación, ¿no? Viene siendo, pues, si lo quieren hacer por un test, si lo quieren hacer así con el silogismo, como les decía, entonces van a argumentar el por qué esa premisa mayor, por qué esa premisa menor y por qué la conclusión. No simplemente lo ponen como un enunciado ahí, sino que explican el por qué. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Sí, gracias, María Camila. Exacto. Acá mi hermana me está prestando atención y ella me dice, Camila, entonces la justificación interna viene siendo como el inicio, ¿sí? Entonces yo les estoy diciendo a María José que sí, porque de la interna, o sea, es como el punto de partida. Tú puedes solucionarlo así si te piden un silogismo, pero si te dicen justifícalo, es una fundamentación externa, porque le das el por qué. ¿Listo? ¿Listo? ¿Claros hasta ahí, chicos? ¿Sí? Sí, María Camila. Listo, muy bien. Ahora vamos a hablar de los métodos de interpretación constitucional para las fuentes desde un punto de vista del derecho continental. ¿Listo? Entonces, vamos a denominar como tal principalmente los métodos de carácter taxativos, los cuales son, pongan mucha atención a estos métodos, son 4. ¿Listo? El primer método es el literal o semántico. ¿Listo? Recuerden, el primer método de interpretación constitucional es el literal o el semántico. ¿Listo? Segundo, el histórico. Tercero, el teológico. Y cuarto, sistemático o conjunto. ¿Listo? ¿Listo?
Entonces, ¿cuántos métodos de interpretación constitucional hay? 4. 4. Muy bien. Primero, literal o semántico. Segundo, el histórico. Tercero, el teológico. Y cuarto, el sistemático. ¿Listo? Listo. Espérenme un momento. Entonces, ya tienen esos 4 ahí. Por favor, ténganlo súper presente. Espérenme un Una segundito. pregunta, María Camila, ¿es Cuéntame. teológico o teleológico? Teológico. Ok, gracias. Es teológico. ¿Teológico? Gracias. Esa era. Teleológico. Es diferente a teológico. Esperen que estoy rectificando aquí una cosita. Teología. Listo. Teología. Es que cuando hablamos de aquí ya viene siendo la teología, ¿sí? Ustedes pueden encontrar en ese, digamos que ese tercer punto viene siendo el tema de Dios, ¿sí? De las disposiciones, de ese libre imperio del derecho de la justicia, ¿listo? Que ya viene siendo mucho más, digamos que, como tal. Entonces es teológico, no teológico. Pero lo estoy mirando, teológico, y lo estoy revisando aquí. Teológico. Los voy a copiar acá en nuestro chat, ¿listo? Teológico, mira, van con tilde y todo, control B. Listo, ahí está. Teológico, chicos. Teológico, siento. Ahí estaba viendo como tal, estaba rectificando aquí, para que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Listo? ¿Qué es la ciencia que trata de Dios? Pues digamos que, ahorita les voy a religión. de la religión y todo este tipo de cosas, pues el conocimiento del ser humano, ¿no? Que tiene sobre todos nosotros y bueno, en fin. Digamos que ustedes recuerdan, bueno, Dworkin, para ustedes, ¿qué es? Ius naturalista, ius positivo. Bueno, primero les voy a preguntar algo súper sencillo que se tiene que aprender en primer semestre. ¿Qué es el ius naturalismo? Son las leyes, bueno, las leyes naturales, es decir, que estas no vienen, en teoría, no vienen impuestas por el hombre, sino que la naturaleza misma las impone. O en teoría, ¿no? Pues porque obviamente para mí el escribirlas, el desarrollarlas, sí es una interpretación netamente humana. Ok, muy bien. Entonces la diferencia, y entonces, ¿qué es el ius positivismo? Es la ley escrita, la que sí es hecha por consenso entre los hombres. Bien, ¿quién les dio esa clase? El profe. Muy bien, muy bien. Las tienes claras, ¿sí? Digamos que el naturalismo es ese descubrimiento, ¿sí? Dios nos lo dio y nosotros lo descubrimos. Muy bien. Y el positivismo es la creación de la norma, ¿sí? Lo que nosotros creamos, lo que el ser humano como tal crea para regular como tal esos comportamientos entre la sociedad, ¿listo? Ahí ya vienen otros conceptos de derecho. Entonces, en esta interpretación, que es la tercera, que es la que les decía, que es teológico, viene siendo con unas disposiciones más naturalistas, ¿listo? Pero, acá es donde les nombro un autor, que es Dworkin, teniendo en cuenta que Dworkin no es un naturalista, ¿listo? Eso ténganlo súper presente. Dworkin es postpositivista, ¿listo? Dworkin es postpositivista, y eso lo han venido desarrollando algunos autores pues en los últimos tiempos, y han dicho, bueno, sí, Dworkin habla de una creación, pero también de un descubrimiento, viene hablando de justicia, ¿sí? El libre imperio, por ejemplo, ahí es donde uno revisa el imperio de la justicia o del derecho, es que ahí hay como una traducción, porque pues traducen como tal los libros y él nos habla de esa teología, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces volvemos. Son 4 métodos de interpretación: literal, histórico, teológico y
sistemática, ¿listo? O sí, sistemática. Entonces, partamos de la primera. La literal o semántica, ¿listo? ¿Qué es lo literal o semántico? Viene siendo el significado de las palabras, ¿listo? Es el significado de una disposición constitucional, es decir, viene siendo como tal el producto del significado del enunciado. Recuerdan que al comienzo de la clase yo les decía que la Constitución tiene como tal unos enunciados que se convierten en disposiciones y que esas disposiciones tienen una norma que viene siendo el producto, en realidad es la prohibición. Ustedes recuerdan eso, ¿no? ¿Sí? Lo acabamos de ver. Sí, ¿cierto? Chicos, a mí me gusta que participen. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Lisbeth, ¿cómo estás? Estás levantando la mano. Creo que no los escucho bien. Lisbeth, ¿cómo estás? Hola María Camila, buenos días. Buenos Qué días. pena, yo quería hacer una pregunta primero. Dale. Esa clasificación es según qué, digamos, qué autor o qué, porque Bueno. es que sí estaba mirando y sí, no, pues en lo que encuentro me aparece la teleológica y no la teológica. Entonces, como para ver primero esa claridad, ¿quién hace esa clasificación de 4? Listo, Vale, yo les gracias. estoy dando hoy la clase que dan en maestría en la Universidad de La Sabana con Bernal Pulido. ¿Listo? Entonces, Bernal Pulido, como les decía, tiene un libro bastante interesante y uno de los capítulos de él es Métodos de Interpretación Constitucional y él los divide en 4, ¿listo? En 4. Entonces, Pero María él lo que Camila, hace es traducir a Letzi y nos menciona esos 4, digamos, esos 4 métodos de interpretación. ¿Listo? María Camila, Cuéntame. ahí creo que hay una pequeña confusión porque es que pues el teológico es el estudio de Dios y aquí estamos Ajá. hablando del teleológico, que es el que va al fondo, o sea, el teo es lo que va al fondo, es teleológico, no teológico, me parece. Ok. Bueno, pues digamos que en la traducción que yo tengo, porque eso se tradujo, tengo teológico. O sea que todo el tema, pues como les estaba mencionando, de Dios, ¿no? Pero es que esa interpretación se hacía en la Edad Media, pero ahorita no estamos en la Edad Media. Sí, yo también encontré que es la teleológica y que es cuando se le da un significado a la norma analizando la finalidad del precepto o pacto y que esos objetivos deben ser perceptibles, determinables y vinculados a una realidad conocida. Y la verdad, en los que estoy buscando, aunque no he encontrado los de Bernal Pulido, que es lo que nos dice María Camila, Ajá, lo que yo estoy diciendo. todas mencionan es la teleológica, no la teológica. Entonces, Pues bueno, hay que mirar. Una pregunta, Bernal Pulido, ¿cuándo escribió ese libro del cual nos estás diciendo? Porque él de pronto lo Bernal cual... Pulido lo escribió hace rato. Porque de pronto es eso, porque acuérdense que la Constitución del 86 sí no era una constitución laica, sino que tenía unos preceptos religiosos, a lo mejor puede ser eso, ¿no? Listo, pues sí, digamos que, como les decía, ¿sí? Aquí son, según autores, según estudiosos del derecho, son los que han venido revisando como tal esto, pero listo. Entonces, pero hagamos la claridad aquí, ¿listo? Teológico viene siendo el tema de Dios, ¿listo? Cuando se da una interpretación por temas de Dios. Ustedes ya tienen eso. ¿Cómo? Y teleológico viene siendo con una interpretación mucho más allá, tal cual como ustedes lo decían, ¿sí? Hay un fondo, hay una finalidad, hay como tal, digamos que de obtener esa norma de un fin, ¿sí? Que la norma nos dé ese fin. Entonces, pues ahí está anotado para que lo revisemos. ¿Listo? No pasa absolutamente nada. Recuerden que todos los métodos de interpretación son válidos mientras uno lo argumente. ¿Listo? Mientras se argumente. Entonces, pues por ese lado no hay problema. Entonces, vamos con el significado que les mencionaba. En el primero, volvemos a lo mismo. Entonces, ya eso quedó claro. Entonces, digamos que
que revisemos como tal lo teológico por parte de Dios y lo teleológico por el tema de la finalidad o de la disposición que viene siendo más allá de la norma. ¿Listo? No pasa nada, por ese lado pues lo revisamos. Entonces, en el primer punto, cuando les mencionaba lo de el método de interpretación literal, es el significado de las palabras, ¿listo? Recuerden que la norma tiene como tal esas disposiciones constitucionales que viene siendo el tema del enunciado y luego tiene un producto, ¿listo? Que viene siendo la prohibición como tal. Revisando esa evaluación, ¿sí? Tenemos un uso lingüístico y es el contexto social de donde salió. El significado de ahí, hay o hay, ¿sí? Que es totalmente diferente a Y, a HI o HAI, que viene siendo totalmente diferente. Esas tres se pueden escuchar, pero tienen un uso lingüístico totalmente diferente, ¿sí? El significado de esas palabras se tiene que dar la interpretación de esa palabra, ¿sí? El significado del por qué está esa palabra ahí. Entonces volvemos al ejemplo o a la actividad que tienen, si la quieren realizar, que esa es totalmente autónoma, es de la sentencia que les mencionaba, ¿sí? La sentencia C082 del 2020, que son con los BID, en el artículo 72 habla de un término que es bastante curioso y es inalienable. ¿Listo? Ustedes revisen el artículo 72 de la Constitución y hablan de inalienable. Entonces ustedes revisan esa sentencia y la Constitución, no dejando aparte ese artículo. Para hacer una interpretación literal hay que saber el significado de inalienable, ¿listo? Entonces, eso es lo que nos quiere decir con el método de interpretación constitucional. El literal nos lleva al significado de las palabras. ¿Qué significa las palabras como están escritas? Entonces, inalienable, el hay sin H, Y, entonces, hay de dolor. Ahí con A-H-I viene siendo como tal de lugar y el hay de un objeto. ¿Listo? Entonces eso ya lo tenemos clarito ahí. Entonces ya saben, cuando tengo un modo de interpretación, lo primero que tengo que mirar es si tengo que buscar un significado de las palabras. Yo interpreto según lo que significa. Entonces, si quiero interpretar de una manera literal, voy al significado de la palabra o de lo que quiero interpretar y así es sencillo. ¿Listo? Busco el significado de las palabras. ¿Alguna pregunta frente a este método de interpretación, chicos? Lisbeth también tiene arriba la mano. ¿Otra vez? No, listo, Lisbeth. No pasa nada, no pasa nada. Juan Manuel tiene abierto el micrófono. ¿Ibas a decir algo, Juan Manuel? ¿No? ¿Sí? No, estoy escuchando. Muchas gracias. Listo. Claro hasta ahí, ¿sí? Ya saben ese primer método de interpretación. Listo. El segundo método de interpretación, que es el histórico, lo que significaba, ahí ya va en tiempo pasado, es la intención del constituyente y se divide en dos partes. ¿Listo? Primero, la referencia subjetiva y segundo, la referencia objetiva. Entonces, el método de interpretación histórico se divide en dos, ¿sí? Sabemos que lo histórico es lo que significaba en tiempo pasado, qué es lo que me quería decir el constituyente como tal. Y la división en dos, ¿por qué? Porque hablamos de una referencia subjetiva, es aquí donde se plasma la pretensión del constituyente en un momento. Entonces, ¿cuál es su intención? ¿Sí? Lo que decíamos, subjetivo. Y la referencia objetiva es lo que la palabra significa en el momento. ¿Listo? Recuerden algo que dice el profe Alejo y es un texto sin contexto es pretexto. ¿Listo? Entonces, volvemos a lo mismo. Por ejemplo, la ley 1448 del 2011, que es la ley de víctimas, tiene que ser interpretada de un momento, pues digamos que de un punto histórico. ¿Qué pasó? ¿Por qué la intención del constituyente de sacar esa norma, esa ley como tal? Y pues dar como esos parámetros, ¿no? De no repetición, de la verdad. Pues nos remitimos a nuestra historia y vemos que hubo en Colombia un conflicto interno armado. ¿Listo? ¿Hasta ahí? Bien.
que hubo un acto legislativo 01, si no estoy mal, del 2017, que fue el acuerdo de paz que nos dijo, un momento, aquí ya hicimos la paz entre el gobierno Santos en ese momento y las FARC, ¿sí? Hay una historia detrás de todo ese contexto. Entonces, ahí va la intención subjetiva, que es lo que nos referencia en esas dos partes. Cuando hablamos de la objetiva de la palabra, el significado en el momento, entonces, en ese momento, ¿qué significaba víctima? La misma ley nos dice que es víctima. No solamente hay esa víctima, pero es porque hace referencia a eso específicamente. ¿Listo? Ahí es donde hablamos de un método de interpretación, un método de interpretación como tal histórico. ¿Listo? Y aquí hay un problemilla pequeño, y era el que manifestaban, y es que aquí donde se encuentra un problema, y es la intención o el motivo de lo que se pretende hacer. Por ejemplo, en ocasiones esta interpretación falla. Esta interpretación puede fallar. Por ejemplo, lo que mencionábamos al comienzo de la clase, el gallo de Gabriel García Márquez, en el libro El coronel no tiene quien escriba. Nosotros estábamos aquí aludiendo a que pertenecía a ciertos contextos, cuando no, simplemente estaba ahí porque García Márquez lo escuchó y lo puso en el libro. ¿Listo? Entonces, es muy difícil saber cuál es la intención de la persona. Es muy difícil saber, por ejemplo, en este momento que ni siquiera nos estamos viendo, que es solo vos, ¿sí? Yo, ¿cómo estoy transmitiendo? ¿Sí? O ustedes qué están sintiendo, si están asustados, si están bien, si están acostados, si tienen pereza, si están desayunando al frente del computador, o incluso si tienen un computador, si están solamente por medio del celular, ¿sí? Entonces, la intención es bastante complicada de tener. O, por ejemplo, en las relaciones amorosas, es absolutamente igual. Ustedes tienen a alguien y no saben cuál es la intención de esa persona con ustedes. Ustedes pueden estar enamorados, tragados, mejor dicho, pero no saben cuál es la intención de esa persona con ustedes. O tratan de fallar en el intento, o tal vez resulte. ¿Listo? Entonces, la intención de las personas es bastante complicada de interpretar porque es de manera subjetiva. Eso lo dicen pues en el método de interpretación histórica. ¿Listo? Esa intención de ese concepto. ¿Listo? Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Bien? Sí, María Camila. Sí, listo. La tercera, que era lo que les mencionaba, primero el tema teológico que viene siendo con el tema de Dios, que quiera que pues digamos que yo aquí les voy a ser sincera y pues yo sé que está grabado y que posiblemente lo monten a YouTube y pues si lo dicen no me importa, ¿sí? Pero es la verdad. Bernal Pulido, yo le doy palo en cierto sentido porque él no aparta la religión. Él sigue dando sus conceptos y si ustedes revisan sus decisiones, dice en un momento los mandamientos, cita la Biblia, ¿sí? Es por eso que yo les decía que posiblemente este tipo de interpretación estaba ahí, porque él todavía interpreta ciertas cosas con la Biblia, teniendo en cuenta, eso sí, que nosotros pues por supuesto tenemos libertad de culto, ¿sí? No solamente, no somos cristianos, no somos católicos, no hay un lugar absoluto, sino que gracias, digamos que eso es un avance gigante, porque la libertad de cultos da no sé, como esa visión amplia del mundo, de la sociedad. Y él dice que la interpretación también tiene que estar sujeta a Dios, ¿sí? Y no solamente él, por ejemplo, hay muchos sujetos que también vienen a hablar de ello. Entonces yo por eso les decía y les manifestaba eso, y me parece perfecto lo que ustedes dicen, y a mí me gusta construir la clase así, porque ustedes decían un momento, pero de Dios, pero es que en la Constitución del 85 era porque, del 85-86, era porque nosotros sí teníamos un Estado como tal católico, ¿sí? Nuestra religión estaba impuesta, pero después del 91 somos un Estado, pues la libertad de culto está ahí, ¿listo? Entonces, así esté grabado, no me importa y no sé si ustedes se van a molestar conmigo, no sé, pero pues tenemos libertad de opinión también. Y es que Bernal Pulido no se alejaba de su posición como cristiano
y tomaba decisiones subjetivas frente a este tema. Entonces él decía, ese también es un método de interpretación. Yo puedo interpretar con la Biblia, ¿sí? Yo puedo interpretar con lo que creo, yo puedo interpretar con mandatos divinos, con Dios. ¿Listo? ¿Hasta ahí claro, chicos? Ahorita me están odiando. No, es válido, es válido. Listo, bueno, está bien, bien. Listo. Y lo que ustedes decían, ¿no? Otro, y yo creo que ya serían 5 métodos aquí, pero pues me gustaría que se construyera el tema teleológico. Y es la finalidad de lo que ustedes decían, ¿no? Las disposiciones constitucionales tienen una finalidad y ahí en el chat muy bien lo pusieron el significado y decían, un momento, que el criterio teleológico es en este caso la interpretación que se lleva a cabo de la mano con los fines perseguidos, bien sea por el creador de la norma, ¿sí? Viene siendo subjetivo. ¿Cuál es el fin que persigue esa norma? ¿Listo? Y Dworkin, el Imperio de la Justicia, pues también menciona que toda norma tiene un fin. ¿Listo? Eso se da en el derecho, eso se da cuando nosotros miramos el ordenamiento jurídico, eso se da cuando hay una creación de una ley también y dicen, pero ¿cuál es el fin de la norma? ¿Cuál es el fin de la ley? ¿Listo? ¿Hasta ahí? Bien. Y por último, la metodología sistemática o conjunta, y es la que no se interpreta de forma aislada. ¿Listo? Entonces, aquí es donde, por ejemplo, hablamos del precedente, porque ustedes dirán, bueno, pero es que nosotros como abogados tenemos que conocer tantas normas, tantas leyes, tantas disposiciones, ¿y dónde está el precedente, esa jurisprudencia, esa sentencia que nos dice, por ejemplo, las CSU, que son las sentencias de unificación, que nos dice, oiga, un momento, es que esto es lo que ha venido decidiendo la Corte, o por ejemplo, no sé si ya vieron argumentación jurídica, ¿ustedes ya vieron argumentación jurídica? Argumentación, análisis jurisprudencial, es que argumentación jurídica, estoy aquí toda loca. Sí, la vemos con el profe Baillo. Ah, sí, ¿ustedes vieron análisis jurisprudencial con el profe Alejandro? ¿Sí? ¿Chicos? Sí, señora, sí, señora. ¿Sí? Ah, listo. Entonces, en análisis jurisprudencial, aprendieron a hacer una línea jurisprudencial, ¿cierto? ¿Cierto? Creo que esta grabación la va a ver el profe Alejandro. No, sí, señora, sí, lo hicimos. El profe nos enseñó. Lo que pasa, María Camila, es que cuando tú dices cierto, chicos, mientras nosotros abrimos el micrófono, crean los intervalos. Ah, bueno, está bien. Está bien. Entonces, aquí viene el precedente, ¿listo? Porque el precedente no se interpreta de una forma aislada. Por ejemplo, en las sentencias SU da como ese conjunto, ¿sí? Como ese conjunto de que ustedes dicen, miren, es que en la SU ya me da como ciertos criterios y me dice las decisiones de ciertos hechos. Entonces aquí también nos vamos con las líneas jurisprudenciales, con lo que mencionaba el profe Alejo, y es que algunas líneas, bueno, empezamos con la ITO, con la fundacional, perdón, luego hay una ITO, que es pues la que marca como tal la parada, hay un punto también pues que finaliza, que viene siendo el arte médico, si no estoy mal, entonces es revisar la construcción de esa línea jurisprudencial y poder interpretar pues digamos que ese método de interpretación se puede dar desde ahí, desde la interpretación sistemática. Frente al precedente, como les decía, este tiene una carga argumentativa bastante grande, ¿sí? Porque se aconseja utilizar todos los métodos, ¿sí? Cuando les nombraba que los casos no todos eran difíciles, es porque uno parte de una interpretación y es el silogismo, ¿listo? El silogismo como tal. Y luego ya viene, como les decía, esa justificación, esa fundamentación interna y externa, y cómo es que yo estoy interpretando, cuál de estos métodos que vimos el día de hoy, que construimos entre todos el día de hoy, que en clases de Bernal Pulido y en su traducción a Robert Alexi, nos trae como tal, ¿sí? Porque Uprimi trae otra cosa. Por ejemplo, yo aquí sí les hablo de Uprimi, y si ustedes revisan como tal el texto de argumentación jurídica de la escuela Rodrigo Lara Bonilla,
Uprimi, que es un constitucionalista bastante bueno que da en la Universidad Nacional, dice que él encuentra ciertas cosas, y es que la interpretación judicial para él está, digamos que sujeta como tal a una interpretación, pues por supuesto, de la normatividad, ¿sí? De la interpretación normativa, y que es la decisión de casos que estarán sometidos a valoración de las partes, porque entre todos se tiene que construir esa interpretación judicial. Y el resto de la comunidad, porque el derecho no está aislado a la sociedad, ¿sí? Y adicional a lo anterior, pues la interpretación y la solución de casos se adquieren, pues por supuesto, con base al principio de igualdad. Eso lo dice Uprimi en la interpretación judicial, ¿sí? En el texto que ustedes también leen. Lo cual permite que, por supuesto, se genere uniformidad en las sentencias proferidas en los casos similares, y es el método que yo les decía, que no se podría hacer aislado, sino que revisemos el precedente. Y dice él que hay unas dificultades en la interpretación judicial. Uprimi dice que hay dos dificultades, y es el orden práctico y, por otro lado, la decisión judicial correcta. ¿Qué es lo correcto? ¿Sí? ¿Cómo lograr una decisión judicial correcta? Y él dice que hay muy poco tiempo, que el juez tiene limitaciones temporales, ya que éste debe estudiar, analizar e interpretar normas jurídicas para decidir un caso en concreto en cortos periodos de tiempo. Eso lo dice Uprimi en el texto que el profe les recomienda, porque él es el que da como tal eso. Entonces, si ven esos dos contextos, el de Bernal Pulido, que son los métodos que les acabo de mencionar, y pues por supuesto Uprimi, que tiene otra visión y que dice: un momento, tenemos que revisar cómo están fallando los jueces y qué tiempo tiene y si es suficiente, si hay legitimidad del juez para ver si la decisión que toma es la correcta o no. Y pues por supuesto, si el juez debe hacer su interpretación fundamentada en derecho, o si responde, por ejemplo, a criterios de justicia, moralidad y convivencia política. Eso también lo dice Uprimi. Entonces, ahí les cuento, chicos, yo creo que con esto ya llegamos a la finalización de la sesión de hoy. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Hasta el momento no, Camila. Porque ya No, nos has Cami, muchas aclarado gracias algunas, por la ¿no? clase. Sí, listo, perfecto. Entonces, muchísimas gracias. Camila. Yo sé que acá ya acabamos. Camila. Cuéntame. María Camila, no, yo tengo una inquietud. Entonces, pues en ese contexto sí, pues obviamente es teológico y no teleológico, porque está hablando de Dios. Sí, Pero, volvemos a lo mismo, ¿sí? Con lo que les decía. Digamos que cuando hablamos de Dios, y era lo que yo les mencionaba, ¿sí? Hablamos de teológico, ¿sí? Que a veces hay interpretaciones que no se apartan de la Biblia, y lo siento, pero es cierto. Hay argumentos de Bernal Pulido que se basan en ello, ¿sí? Y cuando hablamos de teológico, ya viene siendo la finalidad. ¿Así estamos bien? Pero perdóname, es que la pregunta va más allá. Es dentro del curso que vamos a ver, lo que vamos a, digamos, a poner en práctica, o el conocimiento, son estas 4... Ah, no, lo que yo les estoy dando hoy es como ese eje entre lo que a mí me importaba, era que a ustedes les quedara claro la interpretación judicial con la interpretación constitucional, ¿listo? Yo les hablé de términos generales. El profe Alejo no toma como tal este tipo de interpretaciones. Él dice que nosotros hemos venido avanzando, que más allá de todo el tema de la Biblia y de Dios, pues hay un fin, y estoy segura que él va con ese fin de la norma, o ese espíritu que viene siendo, pues, cuando hablen de Dworkin, que ya viene siendo al final del semestre, con la novela en cadena, que Dworkin hace una interpretación en novela en cadena, buscan el fin, ¿listo? Entonces estoy segura que el profe les va a explicar es el teleológico, ¿listo? Gracias, María Camila. Listo. ¿Alguna Camila, otra pregunta? Sí, una pregunta. Dime, Alfonso. En los temas de argumentación también se ven como las clases y técnicas, como lo son la doctrinal, la judicial y la auténtica, o algo así, ¿sí? ¿No? ¿Cómo así? O sea, también se ven dentro del desarrollo de esta materia,
que son los tipos o clases de las técnicas, que sé que alguna es la doctrina. Ah, ok, las técnicas, sí, 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 digamos que en el transcurso, el profe, yo creo, la otra, digamos que la otra sesión les va a explicar todo el tema del silogismo más a fondo, porque yo lo único que hice fue darles como ese abrebocas, y les va a explicar todo el tema de, por ejemplo, la interpretación exegética, va a hablarles de la vaguedad, ¿sí? De esas antinomias, les va a hablar de cuando hay lagunas. Entonces, esto simplemente es para que ustedes lo tengan en cuenta, lo vieron fue conmigo, ¿sí? Entonces, para no perder, pues, por supuesto, la sesión del día de hoy, pues el profe revisó lo que les iba a comentar y dijo que sí, que no había ningún inconveniente y pues espero que les haya, pues, gustado. Gracias, María Camila. Sí, es otra forma de cátedra y gracias. Listo, chicos. Entonces, muchísimas gracias a ustedes también. Espero que estén muy bien, que este fin de semana sea súper chévere. Y gracias a todos ustedes. Chao, Andrea. Chao, Ana María. Muchísimas gracias. Feliz tarde. Y a ustedes. Muchas gracias, Ana Hasta Camila. luego, María Camila, gracias. Hasta luego.